Este es un espacio de baronía. Lo que estás por escuchar habita en el territorio de la sombra. Este relato explora la complejidad de la psique masculina y las tensiones que nacen en el silencio. Se recomienda madurez de criterio y discreción. Si eres menor de edad o prefieres historias sin aristas, este no es tu lugar. Para los demás, bienvenidos al refugio de nuestras voces. Gael llegó a la imponente mansión del señor Herrera buscando un sueldo para sobrevivir, aceptando reglas estrictas de invisibilidad y jerarquía. Lo que comenzó como un simple trabajo de niñero para Mateo y Lucía, pronto se transformó en una invasión silenciosa de cuidado y detalles que Julián Herrera no pudo ignorar. En un hogar marcado por el silencio y el frío del mármol, Gael se convirtió en el único capaz de suturar las grietas de una familia herida. Pero, ¿qué sucede cuando la gratitud se convierte en una posesión peligrosa? Acompaña a Gael y Julián en esta historia de devoción, poder y un amor que nace en la penumbra de un despacho de caoba. El despacho del señor Herrera no era una habitación, era una declaración de principios. Las paredes de caoba parecían absorber el sonido, dejando que solo el tic-tac de un reloj de péndulo marcara el ritmo de la entrevista. El aroma a papel viejo se mezclaba con el perfume de Herrera, algo cítrico, metálico y prohibitivamente caro. Gael se sentía fuera de lugar. Su ropa, aunque limpia y planchada, carecía del peso de la de Herrera. Sus manos, apoyadas sobre sus rodillas, guardaban un temblor que intentaba ocultar apretando la tela de su pantalón. «He leído la recomendación de Elena», dijo Herrera sin levantar la vista del currículum. Su voz era un barítono gastado por años de dar órdenes. «Dice que eres excepcional con los límites. Eso espero. Mis hijos han espantado a 3 niñeros en 6 meses. No busco a alguien que les caiga bien, Gael. Busco orden». «Entiendo, señor», respondió Gael con la garganta seca. «Mi prioridad es que los niños estén seguros y que sigan su rutina. Nada más». Herrera finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran 2 pozos de cansancio inteligente. Analizó el temblor en las manos de Gael, la forma en que el joven evitaba el contacto visual prolongado y su postura defensiva. Herrera no vio debilidad, vio necesidad. Y la necesidad es la mejor garantía de lealtad. Tus funciones son claras: recogerlos del colegio, supervisar cenas, baños y dormir. No te quiero en mi despacho, no te quiero en mi cocina después de las 10 y, sobre todo, no quiero que intentes arreglar mi vida personal. Eres el niñero. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Asintió Gael. En ese momento, para él, esto solo era un sueldo para pagar el alquiler. Las primeras 2 semanas fueron un ejercicio de invisibilidad. Gael cumplía el contrato a rajatabla, pero el caos de la casa era una presencia física, una herida abierta que Gael, por pura naturaleza, no podía dejar de mirar. Todo empezó con una cafetera sucia. Herrera la dejaba encendida y vacía cada mañana antes de irse. Un día, Gael no solo la lavó, compró un grano de mejor calidad y dejó una jarra térmica lista para cuando el señor regresara. No era su trabajo, pero el silencio de la casa a las 6 de la tarde le resultaba insoportable. Todo empezó con una cafetera sucia. Herrera la dejaba encendida y vacía cada mañana antes de irse. Un día Gael no solo la lavó, compró un grano de mejor calidad y dejó una jarra térmica lista para cuando el señor regresara. No era su trabajo, pero el silencio de la casa a las 6 de la tarde le resultaba insoportable. Poco a poco, la zona de niñero se expandió. Gael dejó de pedir comida rápida para los niños. Empezó a preparar guisos cuyos aromas subían por las escaleras, invadiendo el despacho frío de Herrera. La casa, que antes solo conocía el silencio o los gritos, ahora se llenaba de risas suaves y el sonido de Gael tarareando mientras ordenaba la sala. Herrera empezó a notar que sus camisas ya no estaban arrugadas, que el correo estaba clasificado por urgencia y que su whisky favorito siempre tenía hielo fresco esperándolo. Una noche de martes, Herrera bajó a la cocina mucho después de su hora habitual. Encontró a Gael con un delantal puesto, secando unos platos. La luz cálida de la campana extractora iluminaba el perfil del joven,
dándole un aire doméstico y pacífico que contrastaba con la agresividad del mundo exterior. ¿Sigues aquí?, preguntó Herrera, su tono menos cortante, casi curioso. Los niños tuvieron pesadillas. Me quedé hasta que se durmieron de nuevo. Mintió Gael suavemente. En realidad, se había quedado porque sabía que Herrera no había cenado. Le dejé algo de sopa en el fuego. Está caliente. Herrera se quedó en el umbral. Por un segundo, la jerarquía se tambaleó. Ya no veía a un empleado intercambiable. Veía al hombre que, sin pedir permiso, había empezado a suturar las grietas de su hogar. Gracias, Gael. Fue la primera vez que usó su nombre sin que pareciera una orden. El niñero había muerto. El corazón de la casa estaba empezando a latir. La dinámica en la mansión Herrera cambió de un silencio tenso a un bullicio coreografiado. Mateo y Lucía, los hijos de Herrera que antes eran sombras hoscas y rebeldes, ahora gravitaban alrededor de Gael como si él fuera un sol tranquilo. Herrera empezó a llegar a casa más temprano, pero no anunciaba su llegada. Herrera no se quedó en el umbral. Entró en el espacio de Gael con una lentitud deliberada. Se acercó a la estufa para comprobar el calor de la sopa, obligando a Gael a dar un paso atrás contra la encimera. Al hacerlo, el brazo de Herrera rozó el de Gael, un contacto breve pero cargado de electricidad que ninguno de los dos evitó. «Huele bien», murmuró Herrera, inclinándose lo suficiente para que Gael sintiera su aliento y el calor que emanaba de su cuerpo tras el día de trabajo. Gael mantuvo la vista en los platos, el corazón acelerado por esa invasión sutil de su espacio personal. Herrera no se retiró de inmediato. Dejó que su figura imponente se cerniera sobre el joven un segundo más de lo necesario, convirtiendo un simple agradecimiento en el primer movimiento de un juego que aún no tenía nombre. Una tarde, Herrera intentó unirse a la dinámica familiar. Se sentó en el sofá, rígido en su traje de 3 piezas, e intentó hacer una pregunta sobre el colegio. El silencio que siguió fue sepulcral. Los niños lo miraron como a un extraño que interrumpe una ceremonia sagrada. Fue Gael quien, con una sonrisa suave y una mano puesta casualmente en el hombro de Mateo, tendió el puente. «El señor Herrera me decía que de pequeño él también armaba modelos, ¿verdad, señor?», dijo Gael, su mirada encontrándose con la de Herrera. En ese instante, Herrera se dio cuenta de que Gael tenía las llaves de su propia familia. La gratitud que sentía era tan inmensa que empezó a volverse peligrosa. Ya no quería que Gael se fuera nunca, porque si Gael cruzaba esa puerta, se llevaría consigo la calidez de la casa, dejándolo de nuevo en el frío. El contrato de 8 horas se convirtió en una sugerencia olvidada. Herrera empezó a inventar cenas de negocios tardías o crisis en la oficina solo para llegar a las 11 de la noche y encontrar a Gael esperándolo con una copa de vino y el informe del día de los niños. Esas horas muertas, con los niños ya dormidos, se volvieron el santuario de Herrera. Ya no hablaban de deberes ni de horarios. Herrera hablaba de su miedo al fracaso, de su soledad de mármol. Gael escuchaba, moviéndose por la cocina o el despacho con una familiaridad que ya no pedía permiso. «Gael, es tarde. Deberías irte a descansar», decía Herrera una noche, aunque sus ojos le suplicaban lo contrario. «Puedo quedarme un poco más si necesita terminar ese balance, señor», respondía Gael, notando cómo la mirada de Herrera bajaba de sus ojos a sus labios y luego a sus manos. Herrera dejó el vaso de whisky y caminó hacia él. No se detuvo a una distancia profesional. Llegó hasta el espacio mínimo de Gael, obligándolo a levantar la barbilla para sostenerle la mirada. Con un movimiento que pareció un accidente, Herrera extendió la mano para quitar una mota de polvo inexistente del hombro de Gael, dejando que sus dedos se demoraran un instante extra en la curva de su cuello. «Te pagaré el triple por estas horas, Gael», susurró, su cuerpo casi presionando al del joven contra la estantería de caoba. «No quiero estar solo, y sé que tú tampoco quieres irte». Herrera estaba usando su dinero para comprar el tiempo de Gael, pero lo que realmente estaba haciendo era comprar el derecho a no enfrentar su propia vacuidad. La dependencia emocional estaba completa. Herrera ya no solo necesitaba un niñero, necesitaba a Gael como el aire que mantenía encendido el fuego de su hogar. La mansión Herrera dejó de ser un museo de muebles caros para convertirse en un hogar vivo.
El cambio no fue sutil, fue una invasión de vida liderada por Gael. Mateo y Lucía, que antes se movían por los pasillos como fantasmas asustados, ahora llenaban la casa con una energía que el señor Herrera encontraba fascinante y al mismo tiempo profundamente dolorosa. Una tarde, Herrera regresó de la oficina 2 horas antes de lo previsto. No anunció su llegada. Caminó por la alfombra persa del pasillo principal y se detuvo ante la puerta entreabierta del salón. Gael estaba en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá y la camisa remangada hasta los codos. Mateo estaba sentado a su lado, concentrado en un dibujo, mientras Lucía apoyaba la cabeza en el hombro de Gael, escuchándolo leer en voz baja. Había una paz en esa habitación que Herrera no había sentido ni en sus mejores años de matrimonio. Sentía una envidia líquida. No era envidia hacia Gael, sino hacia la versión de sí mismo que debería estar en ese lugar. Se dio cuenta de que sus hijos miraban a Gael con la devoción que él nunca supo cultivar. Gael no solo cuidaba sus cuerpos, estaba cartografiando sus miedos y alegrías. La presencia de Gael se volvió el puente necesario para cualquier interacción familiar. Si Herrera intentaba hablar con Mateo sobre sus notas, el niño buscaba la mirada de Gael antes de responder, como si necesitara su permiso o su validación. «Díselo, Mateo», animaba Gael con una sonrisa suave. «Cuéntale a tu padre lo que hiciste en clase de arte». En esos momentos, Herrera se sentía como un invitado en su propia casa. Gael se había convertido en el intérprete de un lenguaje que Herrera había olvidado. Esa dependencia generó en el empresario una mezcla peligrosa de gratitud absoluta y un deseo de posesión. El horario de salida de Gael, las 8:00 p.m., se convirtió en una ficción. Herrera empezó a utilizar su herramienta más poderosa para retenerlo, el dinero envuelto en urgencia. Herrera llegaba tarde a propósito, enviando mensajes cortos. «Reunión de última hora. Quédate con los niños hasta que llegue. Te pagaré el extra». Al llegar, los niños ya dormían, pero Herrera no dejaba que Gael se fuera. Lo invitaba al despacho para revisar el menú de la semana o para hablar del progreso de Lucía. En esas horas, entre las 10 y la medianoche, la jerarquía se desmoronaba. Herrera se quitaba la corbata y se servía un whisky, y por primera vez en su vida, escuchaba. Gael le contaba anécdotas de los niños, pero Herrera solo se fijaba en cómo se movían los labios de Gael al hablar o en la calidez que emanaba de su presencia. Bajo el pretexto de revisar el progreso de Lucía, Herrera lo llamaba al escritorio. Se inclinaba sobre el hombro de Gael para leer los informes, apoyando una mano en el respaldo de su silla, rodeándolo sin tocarlo del todo, imponiendo su presencia física hasta que el aire entre ambos se volvía denso. En ocasiones, al señalar una cifra en el papel, sus dedos rozaban accidentalmente los de Gael. Herrera notaba cómo el joven contenía la respiración, pero en lugar de alejarse, Gael se inclinaba levemente hacia ese contacto. Era un juego de centímetros y roces fortuitos donde Herrera probaba la resistencia de Gael, y Gael, con su silencio devoto, aceptaba cada invasión como una nueva regla de su contrato invisible. La tensión en la mansión Herrera ha llegado a un punto sin retorno, donde los roces accidentales y las miradas en el despacho han dictado nuevas reglas en este contrato invisible. Déjanos un like si crees que Gael debería aceptar su nuevo destino. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta entrega total y comenta. ¿Crees que es amor real o solo una necesidad de no estar solos? El verdadero quiebre está por comenzar. Una noche, lluvia golpeaba los ventanales con la fuerza de un naufragio. Eran las 3 de la madrugada cuando el sonido de la cerradura cortó el silencio sepulcral del salón. El señor Herrera entró, con el traje empapado pegado al cuerpo y la mirada oscurecida por el cansancio. Lo que no esperaba era encontrar a Gael de pie en medio de la estancia, con los ojos rojos por la vigilia y una expresión de angustia que no pudo ocultar. «Señor», exclamó Gael dando un paso adelante sin pensarlo. «Pensé que... Dios mío, pudo haber avisado. Pensé que le había pasado algo malo en la carretera». Gael se detuvo en seco, dándose cuenta de su audacia. El corazón le martilleaba en las costillas. «Lo siento. Yo... no estoy en posición de decir eso».
Perdone, señor. Me retiro. Pero Herrera no se movió. Se quedó allí, goteando sobre la alfombra, con una sonrisa lenta y extraña que Gael no le había visto en años. Era una sonrisa de satisfacción profunda, casi depredadora. «Me gusta», dijo Herrera, su voz vibrando en el salón vacío. «Me gusta que te preocupes por mí, Gael». Herrera comenzó a caminar hacia él, acortando la distancia hasta que Gael pudo oler la lluvia y el cuero de su abrigo. «Me gusta cómo cuidas de mis hijos», dijo Herrera mientras se desabrochaba el abrigo pesado. «Me gusta la comida que preparas. Me gusta el café que me dejas cada mañana». Gael, con las manos temblorosas, tomó el abrigo empapado que Herrera le tendía. El hombre no se detuvo. Empezó a desanudarse la corbata, luego a desabotonar la camisa de seda, enumerando cada tarea doméstica como si fuera una oración. «Me gusta que mantengas esta casa en pie, que hayas puesto orden donde solo había polvo». Con cada prenda que Herrera dejaba caer con la ayuda de Gael, la magnitud física del hombre se volvía abrumadora. Gael tragó saliva al ver el pecho ancho, la piel curtida y la seguridad de acero que emanaba de Herrera. El joven temblaba, no de frío, sino de una comprensión eléctrica. Herrera no le estaba agradeciendo, le estaba reclamando. Herrera se sentó en el gran sillón de cuero, dejando que la luz de la lámpara de pie resaltara su anatomía. Ocupó el sillón con la autoridad de quien reclama su territorio, invitando a Gael a entrar en su círculo más privado. «Has hecho que esta casa funcione a la perfección, Gael», dijo Herrera, su respiración empezando a volverse pesada. «Pero ya solo falta una cosa que necesita de tu cuidado. Lo más importante». Gael lo miró a los ojos y comprendió. No era un favor, era una manda de absoluta exclusividad. El señor Herrera le estaba pidiendo que llevara su rol de amo de casa al nivel donde las palabras sobran. Su nueva tarea era hacerse cargo de la tensión acumulada, del deseo contenido y de la autoridad de aquel hombre que se rendía ante sus cuidados. Sin decir una palabra, Gael se postró en el centro, frente a Herrera, aceptando que para que la casa estuviera en paz, primero debía apaciguar al dueño. Acto seguido se entregó a la labor de aliviar el peso de la autoridad del señor Herrera, aceptando que su lugar era atender la necesidad que el hombre no podía atender solo. Cuando Gael comenzó su trabajo, el silencio de la madrugada fue reemplazado por la respiración entrecortada de Herrera. El hombre echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos, mientras sus manos se hundían en el cabello de Gael para sostenerlo con una fuerza que era a la vez posesiva y necesitada. «¿Te preocupaste mucho porque yo llegara?», preguntó Herrera entre dientes. Herrera guió su devoción con manos firmes, asegurándose de que Gael no se apartara de la carga que ahora compartían. Gael no pudo responder con palabras, pero asintió, entregándose por completo a la tarea. En ese momento, Herrera comprendió que su mayor placer no venía solo del acto físico, sino de ver a Gael cumpliendo ese rol de devoción absoluta. El corazón de la casa ahora latía con un ritmo más oscuro y profundo, el del regocijo de un hombre que finalmente había encontrado a alguien capaz de cuidar de él en todos los sentidos. La tormenta afuera parece haber quedado en silencio frente al estruendo de la respiración de ambos en el salón. Ya no hay rastro del empresario frío. Lo que queda es un hombre que reclama lo que ha deseado en silencio durante meses. El señor Herrera no deja de hablar. Su voz es un comando constante, una extensión de su autoridad que ahora se filtra en la intimidad más profunda. Mientras mantiene a Gael bajo su control, le recuerda su valor. Eres impecable con los niños, Gael. Eres perfecto con esta casa, pero ahora tienes que demostrarme que puedes con todo, que puedes conmigo. Cuando Herrera finalmente habitó el espacio que Gael le había preparado, la unión fue absoluta, una reparación de grietas que solo ellos podían entender. Se imponía sin sutileza, con gran ímpetu que parece condensar años de aislamiento, como si al unirse de esa forma reafirmara que las sombras del pasado ya no tienen espacio. Te aseguro que en todo el camino de regreso, cada kilómetro, estuve pensando en cómo tomar posesión de tu lealtad, susurra Herrera. Llegué a esta hora para que no hubiera testigos de cómo te entrego mi carga. Herrera controla el ritmo con la precisión de quien dirige un imperio. Se asegura de que Gael llegue al límite de sus sentidos, guiándolo con mano firme.
Cuando Gael finalmente se desborda, agotado y entregado, Herrera se detiene. Aunque él mismo no ha llegado al final, es un acto de amor y control supremo. Aún me queda mucho por encargarte, dice Herrera contemplando a un Gael deshecho. Pero esta es mi manera de agradecerte por todo lo que has hecho por esta casa. Tenemos toda una vida para continuar. El sol de la mañana entra sin pedir permiso, pero la atmósfera en la mansión ya no es la misma. El aire pesado de la oficina de caoba ha sido reemplazado por una claridad doméstica que tiene un nuevo centro de gravedad. Gael llevaba el delantal de servicio, pero no había mandatos que cumplir ni tareas que supervisar por obligación. La devoción se había transformado en un proyecto mutuo de cuidado y ternura. Juntos, bajaron a la cocina y, moviéndose con una sincronía perfecta, comenzaron a preparar el desayuno para toda la familia. Entre risas suaves y roces que ya no buscaban disculpas, Herrera dejó de lado su armadura de autoridad para compartir la labor más sencilla y honesta junto a Gael. En ese aroma a pan tostado y complicidad, quedó sellado que ya no eran un hombre y su empleado, sino los dos corazones que, latiendo al unísono, daban vida a ese hogar. Al entrar en la cocina, los niños, que antes solo gravitaban hacia Gael buscando refugio, observaron con asombro cómo su padre dejaba de lado su frialdad para unirse a ellos en una sincronía perfecta. Con una mirada cargada de la devoción que Gael les había enseñado a cultivar, comprendieron que ya no eran piezas sueltas en una casa vacía, sino el corazón de una familia, donde el amor de Julián y la entrega de Gael finalmente latían al unísono. Esa tarde, antes de que Herrera saliera a su oficina, no solo buscó la mirada de Gael por control. Se acercó y, frente al ventanal donde antes solo se sentía soledad, apoyó su frente contra la de Gael. «No te quedes hoy por el sueldo, Gael», le susurró con una voz que ya no daba órdenes, sino que pedía compañía. «Quédate porque esta casa, y yo mismo, dejaríamos de respirar si no estuvieras». Gael no respondió como el niñero que acepta un bono. Le tomó la mano al hombre más poderoso que conocía y entrelazó sus dedos, notando que el temblor de sus manos había desaparecido para siempre. «Nunca me he ido, Julián», le dijo usando su nombre de pila por primera vez. «Cuidar de ti es lo único que quiero hacer por el resto de mi vida». Ya no era un pacto de servicio. Era el nacimiento de una familia donde el señor Herrera finalmente se permitía ser cuidado, y donde Gael había encontrado, más allá del sueldo, para el alquiler, el amor que siempre le había faltado.